Tal, hermanos? Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Ya estamos listos para retomar los estudios de los miércoles. Y bueno, recordarles que el propósito de los estudios es más que nada que aprendamos a estudiar la Biblia por nosotros mismos. Y bueno, parte de como ese es nuestro propósito, lo que decidí hacer es escoger un libro del Antiguo Testamento que tuviera un género literario completamente distinto a nuestro estudio anterior, que era en el Nuevo Testamento y que además era una carta. Las cartas, el género literario, son didácticas, pero esta vez escogimos Jonás, que es un libro del Antiguo Testamento y que es un género narrativo. Y lo escogí también porque es bastante corto, entonces vamos a poderlo cubrir y practicar de manera más sencilla. Entonces, parte de lo importante es que las preguntas van a variar un poquito. Vamos a seguir usando las mismas preguntas, pero van a variar un poquito. Por aquí las tenemos. Como esta es una narración, tenemos que enfocarnos en los personajes, en las cosas que hacen los personajes, en lo que se nos enseña acerca de cada personaje. Vamos a buscar conceptos que se encuentran en la narrativa y bueno, vamos a dividir también el libro en escenas o partes coherentes y vamos a buscar el clímax de la historia, el momento más importante, el momento más emocionante, ¿sí? Y bueno, por lo general en narrativa siempre hay un tema que va a lo largo de toda la historia y vamos a intentar encontrarlo. Y finalmente, hermanos, vamos a agregar esta última sección, que es una aplicación práctica. Las preguntas de arriba, que las voy a poner ahí en el grupo, esas preguntas las básicamente las vamos a aplicar esta semana para toda nuestra carta o nuestro libro de Jonás. Las otras dos preguntas las vamos a estar viendo repetidamente conforme vayamos avanzando. Hermanos, también vamos a cambiar un poquito el formato de la clase. Estas preguntas que tenemos acá arriba, estas las vamos a contestar esta semana. Vamos a leer toda la carta y entonces tienes bueno, vamos a decirlo así, del miércoles en la tarde o en la noche hasta el domingo para contestarlas, hasta el lunes si quieres. Y entonces yo voy a leer sus respuestas y con eso voy a armar nuestra clase de la siguiente semana. Entonces, tus respuestas, tu tarea va a ser parte de la siguiente clase, ya no va a ser nada más respuestas de la clase anterior, sino más bien de la clase que viene a continuación. Entonces voy a poner estas preguntas en el grupo, pero tú las tienes que contestar para la siguiente semana. Yo las voy a leer antes de grabar la siguiente clase para usarlas. Muy bien. Entonces, pues espero tus tareas. Hermanos, vamos a leer juntos Jonás. Vamos a leer nada más el capítulo 1. Aquí quité las divisiones, aunque bueno, igual sigue estando por acá hasta que llegue el capítulo 1. Nada más vamos a leer el capítulo 1 como una forma de ejemplificación de la tarea y entonces ustedes pueden seguir con el resto de los capítulos. Jonás es un libro bastante corto, te lo lees en menos de 10 minutos. Muy bien, entonces vamos a leer juntos el capítulo 1. Dice ahí: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hermanos, aquí ya tenemos algunos sujetos o personajes de nuestra historia y los vamos a ir remarcando. Vamos a utilizar colores diferentes para que no se nos confundan. Entonces vino palabra de Jehová a Jonás, y Jonás, de versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces dijimos que vamos a
subrayar los personajes, pero también las cosas que hacen. Entonces vino palabra de Jehová. Jehová habló a Jonás. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás se levantó para huir. Lo vamos a poner en verde limón. Y bueno, y pagó su pasaje para irse. Entró en la nave para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero, acuérdense, nuestras conjunciones las vamos a seguir usando. Espero que todo este tiempo que las estuvimos practicando las puedas seguir utilizando y teniendo en mente, ¿no? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una gran tempestad. Entonces, hermanos, aquí tenemos otra cosa que el Señor hace. ¿Qué hizo el Señor? Levantar un gran viento en el mar, lo ponemos en amarillo. Y hubo en el mar una gran tempestad, tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo. Aquí se nos está introduciendo un nuevo personaje, lo vamos a poner en morado. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Y bueno, como puedes ver, hay bastante acción de los marineros. Aquí ya podemos listar 3 cosas. Tuvieron miedo, clamaban a su Dios, echaron los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hermanos, entonces, ¿qué pasa? Jonás se había echado a dormir. Y bueno, ¿qué está haciendo el patrón? Le dice: clama a tu Dios, ¿no? Hace un énfasis en lo que están haciendo los marineros. Vamos a incluir al jefe de la nave en los marineros. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y le dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Entonces ellos echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquí vemos una acción de Jonás, la subrayamos. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Entonces aquellos hombres temieron sobremanera. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se os aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. ¿Qué piensan acerca de esto, hermanos? ¿Será que esto es parte de esta acción? Yo creo que sí, ¿no? ¿Recuerdan acá arriba? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Entonces no nada más produjo una tormenta, sino que la está embraveciendo más y más. Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces vemos aquí los intentos de los marineros y la acción repetida del Señor. Entonces clamaron a Jehová. ¿Quiénes clamaron a Jehová? Los marineros. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre vosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido,
y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar aquietó su furor. Entonces los hombres tomaron a Jonás y el Señor aquietó el mar. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Y nuevamente, hermanos, una acción de los marineros. Muy bien, entonces, versículo 17, pero Jehová tenía un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Yo creo que este versículo no lo vamos a incluir en nuestro capítulo 1. ¿Por qué no? Bueno, dijimos que teníamos que dividir las secciones en escenas o actos. Entonces, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero vino palabra Jonás, esa parte, ¿dónde está Jonás? Seguramente está en su casa, está en su tierra natal, y después decide huir. Entonces, cuando se nos menciona lo de huir, ahí hay una transición. Así que probablemente los primeros dos versículos son una escena, y después del versículo 3 hasta el 16 empieza otra escena donde empieza a huir Jonás, y pues todo se desarrolla en el mar. Hermanos, entonces dijimos también que había que identificar algunos conceptos claves. ¿Vieron alguno por ahí? Nada más en el capítulo 1. Bueno, fíjate bien, sí hay algunos conceptos claves. Vamos a volver a leer el capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Me pasó Jonás pagó su pasaje para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, si te fijas, tenemos la presencia de Jehová aquí y la tenemos acá. Pero Jehová hizo levantar un gran tiempo, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, se había echado a dormir, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Entonces ahí se lo subrayamos porque estaban clamando los marineros. Y acá también están clamando. Clamaba a su Dios. Bueno, a lo mejor hay que poner otro color. Clama a tu Dios. Clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces, por ejemplo, estas suertes. Suertes otra vez. Suertes otra vez. Y le dijeron a ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde eres, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová. La palabra temor o temer o cosas relacionadas con eso también aparece mucho en nuestra
narrativa y ahorita la vamos a ver más. Temo a Jehová, que es el Señor del Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, y aquellos hombres temieron sobremanera. Y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía. ¿Se acuerdan cuál fue el primero? De la presencia de Jehová. Pues él se los había declarado. Dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces acá tenemos otro concepto, embraveciendo más y más. Y entonces clamaron a Jehová. Esa creo que es la tercera que encontramos acerca de clamar. Y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres, otra vez la idea de temer, el concepto de temer, con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Muy bien. Entonces, si no me equivoco, estamos básicamente cubriendo todo lo que pedimos en las preguntas en este capítulo 1. Entonces, puede ser que tú lo trabajes así o puede ser que se te haga mejor hacer una lista aparte o a lo mejor no te gusta estar, bueno, yo estoy en la compu, ¿verdad? Pero a lo mejor a ti te gusta nada más leerlo directamente en tu Biblia. Lo que puedes hacer es subrayarlo con diferentes colores, puedes hacer anotaciones, puedes tener una lista de acciones y de personajes aparte en una libreta, como a ti se te facilite más, hermanos. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer con estos subrayadera que hicimos? Bueno, vamos a ver los conceptos que identificamos, como el temor, la presencia del Señor, la tormenta que se levanta pero después se va embraveciendo. Y vamos a, bueno, también está la idea de suertes, echar suertes. Son palabras o conceptos que se están constantemente repitiendo. La idea de clamar. Vamos a contestar las preguntas que encontramos, que dijimos al principio, ¿verdad? ¿Quiénes son los personajes de la narración? Los marineros, Jonás y el Señor. Vamos a listar esas acciones, si se te facilita, si no los puedes dejar así. Y vamos a empezar a meditar en las acciones de estos personajes que nos dicen acerca de su carácter. Algo importante que debes notar, que en el Antiguo Testamento las acciones hablan mucho, describen mucho a los personajes que aparecen en las narraciones. A diferencia del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento es muy didáctico, hay mucha enseñanza por medio de cartas, pero en el Antiguo Testamento hay mucha enseñanza por medio de narraciones. Entonces, las acciones de los personajes te enseñan cosas acerca de ellos, de su carácter, etc. Entonces, por ejemplo, nada más para contestar parte de esta pregunta, ¿qué nos enseña la narración acerca de cada personaje? Vamos a analizar las acciones de Jonás. Jonás se levantó para huir. Bueno, esta en realidad no es de Jonás, es del Señor. Entonces se levantó para huir. Jonás se echó a dormir. Jonás había bajado al interior de la nave y se echó a dormir. Y después él les dijo, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa esta gran tempestad viene, ¿verdad? Entonces, hermanos, esas tres cosas acerca de Jonás, ¿qué nos dicen acerca de su carácter? Entonces, ponte a pensar un momento en su actitud,
sobre huir, sobre bajar al interior de la nave y echarse a dormir en medio de una tempestad, y finalmente responderles, ¿no? Cuando les dicen, porque esa tampoco me la brinqué. Es que saben que la confundí, lo puse en amarillo pero es en verde. La respuesta de Jonás en decir, soy hebreo y temo a Jehová, que hizo los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces, ¿qué relación tienen todas sus acciones y qué nos dicen acerca del carácter de Jonás? Y después vamos a hacer lo mismo con el Señor. Podemos empezar con Dios. Vino palabra de Jehová. Esta es en verde. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar se iba embraveciendo más y más, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos, el mar se aquietó en su furor. No incluí lo de suertes, porque pues, no lo menciona tal cual el pasaje, aunque nosotros podíamos deducir que el Señor estaba en control de esas suertes y cayó sobre Jonás, pero bueno, como no lo dice la escritura tal cual, entonces decidí omitirlo. Pero bueno, estas acciones de Dios que sí se narran de manera clara, ¿qué nos enseñan acerca del carácter de Dios? Dios envió palabra a Jonás. Dios hizo levantar un gran viento en el mar. Hizo que se embraveciera más y más. Después lo calmó y bueno, podríamos ya incluso considerar esta, ¿no? Pero quizá lo vamos a dejar hasta el 16. Y finalmente las partes moraditas, que se nos dice de las acciones de ellos y el carácter de los marineros, acerca de tener temor, de clamar a Dios, de echar las suertes para ver quién era el culpable, de cuando temen sobremanera al escuchar la respuesta de Jonás. Y bueno, de esta manera podemos ir ahondando un poquito más, dedicando a meditar en la escritura que estamos estudiando. Y bueno, cuando tengamos esos conceptos, esas ideas de los personajes, vamos a pasar a los conceptos repetidos en la narración. Entonces, ese fue lo último que hicimos. Y bueno, uno de ellos es la presencia de Jehová, la idea de miedo o temor, el clamor a Dios, las suertes, tenemos 3 veces suerte, tenemos la presencia de Jehová y la idea de que el mar se va embraveciendo más. Y bueno, clamor y temor nos acompañan también. Entonces vamos a hacer una pequeña reflexión en cada uno de los conceptos que se manejan. Y bueno, vamos a escribir nuestras respuestas, pero no nada más lo vamos a hacer con este pasaje, lo vamos a hacer con todo el libro de Jonás. Entonces, al hacer esto, pues básicamente el capítulo 2, si tú te fijas, es nada más acerca de Jonás cuando está en el pez, pues no va a ser tan difícil como el primero. El segundo quizá, el tercer capítulo quizá ya tiene un poquito más de personajes, nos va a tomar un poquito más tiempo, pero el cuarto capítulo es muy cortito y solo es una conversación entre Dios y Jonás, entonces tampoco requiere mucho análisis meticuloso. Entonces vamos a repetir este ejercicio con cada capítulo y vamos a contestar, hermanos, y con sus respuestas yo voy a empezar a armar la clase de la próxima semana. Entonces, la próxima semana vamos a ver ya todo el panorama así muy de golpe y vamos a dedicar un poquito de tiempo a contestar las preguntas que, bueno, ustedes seguramente van a mandar en la semana. Otra cosa, las preguntas deben estar, por favor envíenmelas a mí de manera privada, no las pongan en el grupo del WhatsApp para que no las vean los demás. No es con el fin de que no se copien, sino que no se sugestionen con las respuestas. Entonces a veces alguien las escribe y tú las lees y
pues a lo mejor porque estás inseguro, porque no te quieres equivocar, pero al leer las respuestas de alguien más, pues eso te hace como que ya no querer, um, ¿cómo lo podríamos decir? Como que eso te hace ya no querer hacerla por ti mismo. Dices, ah, pues es cierto, ¿verdad? Es esa cosa y ya no, ya tú te evitas pensar y ponerte a reflexionar por ti mismo, pero pues la idea es esa, que nosotros empecemos a aprender a reflexionar y a meditar en las escrituras. Entonces, si tú ves la tarea de alguien más, o si tú le enseñas tu tarea a alguien más, lo estás haciendo perezoso para reflexionar o pensar por sí mismo. Entonces, por favor, envíen sus tareas de manera personal. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanme y creo que de esta manera lo vamos a hacer más práctico y creo que también esto los va a ayudar a motivarse a contestar porque algunas hermanas, bueno, de hecho las hermanas fueron las únicas que hicieron las tareas, pero hubo unas que se quedaron por ahí en el camino, entonces no crean que no leo las tareas, a veces me ocupo en la semana y no las veo ese mero día o en esos días, pero al final de cuentas sí las leo. Entonces, parte de sus respuestas van a estar apareciendo en nuestras clases y no se preocupen tampoco, va a ser como anónimo, no vamos a estar diciendo así como que tal persona me envió la tarea, lo hizo mal. Pero hermanos, lo hacemos para que se desafíen, para que aprendan a estudiar por sí mismos. Bueno, es un privilegio poder reunirnos como iglesia, pero a veces pues hay tiempos en que nos vamos lejos o no tenemos la posibilidad de accesar a una iglesia, pero si aprendemos a leerla por nosotros mismos, entonces también vamos a poder enseñarla a otros y bueno, no vamos a depender de alguien para alimentarnos. Entonces, mis hermanos, les dejo las preguntas escritas en el grupo de WhatsApp y espero sus respuestas. Acuérdense, hay que hacer este ejercicio con todo el libro de Jonás. Son 4 capítulos. Ya hicimos una cuarta parte y los demás capítulos son todavía más fáciles. Entonces, nos vemos en la próxima semana.